Bien, vamos a continuar comentando sobre el tema en cuanto a definiciones de la materia, que ya habíamos hablado prácticamente bastante el día miércoles, ¿no? Miércoles pasado, en la cual habíamos definido algunos aspectos bastante importantes para la materia y que para nosotros es válido tanto para Ingeniería de Software 1 como también para Ingeniería de Software 2. Entre otras cosas, hay 3 puntos que tenemos que tenerlo bastante claro, como una manera, por ejemplo, de decir qué es lo que se busca, qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere conseguir, lograr durante la disciplina de Ingeniería de Software, tanto en Ingeniería de Software 2, esos principios obviamente siguen siendo los mismos. Lo que va a cambiar o variar es el contenido, pero sigue siendo igual, ¿no? Primero, hemos dicho la calidad. Segundo, la productividad. Y tercero, la innovación. Esos 3 elementos tienen que servirnos como elementos de referencia para todo, tanto para contenidos que desarrollemos en clase, como también cuando hagamos algún examen parcial, hagamos algún proyecto y lo que tengamos que hacer, siempre debería estar basado en esos 3 aspectos. Hablar de calidad, habíamos dicho que es el hecho de lograr conseguir un producto que satisfaga absolutamente todas las expectativas que tiene un cliente sobre un producto. Por lo general pasa eso, ¿no? Es decir, cuando algún cliente adquiere un producto, realmente tiene bastantes o varias, diversas expectativas sobre dicho producto. Y cuando ese producto es capaz de colmar esas expectativas, para ese cliente ese producto se convierte de calidad. Nosotros vamos a hablar de calidad de manera bastante precisa más adelante en cuanto a concepto, pero por lo pronto anotemos 7 factores de calidad que debería servirnos como referencia desde el punto de vista del software. Hace ratito acabamos de decir que un software es de calidad cuando logra satisfacer las expectativas que tiene un cliente sobre un producto. Pero eso está bien, pero para muchos podría sonar como muy general, no tiene cosas muy en concreto. Y para hacerlo mucho más claro, vamos a comentar algunos elementos, en todo caso factores, ¿no? Factores que determinan la calidad del software. 7, anotemos el primero. Primero, el producto debe ser correcto. Por ejemplo, esto que estoy comentando ahorita, lo primero que lo van a aplicar es en el proyecto. Y hoy si algo vamos a hablar es justamente del proyecto. El proyecto que vamos a desarrollar, también como cualquier otra cosa que hagamos, debe ajustarse a estos 3 elementos, la calidad, la productividad y la innovación. Alguien puede decir, a ver, yo voy a hacer un proyecto de software para la materia, ¿y cómo sé que es de calidad? Alguien puede preguntar. Entonces, para eso vamos a mencionar estos 7 factores de calidad, ¿ok? El primero decía que sea correcto. ¿Qué significa que sea correcto? Correcto significa que el software debe hacer lo que se espera que haga. Parece que no es nada complicado conseguir eso y sin embargo pasa, ¿no? Que uno desarrolla un software que funciona bien, pero no hace lo que se espera que deba hacer o no hace lo que el cliente quiere que haga, entonces no es correcto. Otro factor es la eficiencia. Un software se dice que es eficiente cuando
trabaja de manera correcta, pero de manera óptima. Es decir, que más allá de que el software trabaja solo correctamente, sino también lo hace de la manera optimizada. Seguramente los desarrolladores han pensado en construir un software que quede mucho más allá de simplemente que corra, ¿no? Entonces debe ser eficiente. ¿Qué es eficiente? Que trabaje de forma correcta, pero de la mejor manera. Espérenme un ratito. Perdón. Decía que sea eficiente. Otro debe ser fiable. ¿Qué es la fiabilidad? La fiabilidad tiene que ver con el hecho de que el software trabaje de manera correcta, pero siempre. Y siempre significa eso, ¿no? Es decir, que cuando se desarrolla un software, no exista un escenario ideal para que trabaje correctamente. El software debería trabajar correctamente siempre. Debería estar desarrollado de tal manera que, independiente del contexto sobre el cual esté siendo operado, el software debe estar preparado para poder responder ante dicha situación. El software debe ser, otros factores que debe ser fácil de usar. Hablar de facilidad de uso es hablar de la experiencia de usuario, ¿no es cierto? Software donde el usuario no bregue mucho en aprender a usarlo, donde el software se convierta realmente en una herramienta para él. Luego hablamos también de la facilidad de mantenimiento. Ahí disculpa un poquito. Cuando hablamos de facilidad de mantenimiento, nos referimos a que el software esté diseñado, preparado como para poder escalar, evolucionar, tenga un buen grado de flexibilidad, como para permitir evolucionar en el tiempo. Luego debe tener seguridad e integridad, es bastante natural en la época en la que vivimos. Y finalmente portabilidad. Sí, de nuevo, debe ser correcto, eficiente, fiable, fácil de usar, fácil de hacer mantenimiento, seguridad e integridad y finalmente portabilidad. Esperen un ratito, por favor, no me corten. Bien, entonces ahí están los elementos o los factores que deben tomar en cuenta para más o menos tener una idea de a qué llamamos un producto de calidad. Como les decía en la clase anterior, probablemente hubo épocas en las cuales ustedes se ponían felices y contentos cuando el programa compilaba y corría y funcionaba. De repente, no sé, hacían una celebración. Y fíjense que lograr que un programa corra, funcione, haga lo que el cliente quiere que haga, apenas es uno de los factores. Y los demás, obviamente, muchas veces lo pasamos desapercibidos. Sin embargo, en el proyecto de la materia y en cualquier otra cosa que hagamos, eso tiene que quedar de forma explícita, tanto al momento de trabajarlo, es decir, desarrollarlo, como también al momento de presentarlo y defenderlo. El otro aspecto, habíamos dicho, debe tener el otro desafío, aparte de la calidad, la productividad. Para eso habíamos comentado que es el hecho de producir más en menos tiempo, más con menor esfuerzo, más a menor costo.
Y eso tiene que ver directamente, obviamente, con el proceso de desarrollo de software. Si desarrollamos software de la manera no productiva, es decir, lo hacemos con la primera idea de procesos que se nos ocurra, no buscando, no revisando herramientas, componentes, métodos que nos conduzcan a acelerar el proceso de desarrollo. Obviamente no vamos el semestre no nos va a alcanzar nunca. Y finalmente, la innovación, ¿no? Hablar de innovación, habíamos dicho que es el hecho de hablar de una propuesta que en el fondo seguramente la aplicación podría hacer cosas muy similares a las que hacen otras aplicaciones, pero va a ser el elemento que va a marcar la diferencia entre lo que están haciendo versus lo que de repente ya existe. ¿Por qué? Porque es más probable que lo han usado, lo han trabajado eh, con una mentalidad disruptiva, como se dice, en la cual hay una propuesta basada seguramente en una manera alternativa de hacer las cosas. Ahora, eso ya lo hemos comentado algo ya en la clase pasada. Ahora hablaremos específicamente del proyecto de la materia. El proyecto de la materia es un proyecto que lo vamos a trabajar durante obviamente el semestre, para la cual ustedes van a conformar equipos de trabajo. Que la vamos a definir como una especie de una startup. El número de integrantes de cada grupo no va a ser menos de 5 alumnos, tampoco va a ser más de 6 alumnos. Entonces, los grupos los vamos a definir para la clase siguiente, es decir, no hoy día. Ustedes vayan conformando su equipo más o menos con quienes pueden trabajar. Y como ven, 5 o 6 alumnos es pues, tremendo equipo, ¿no? No hay trabajos individuales ni a 2 ni a 3, a 5 o 6. Si ustedes, por ejemplo, hacen sus grupos de 3, de 4, porque nadie más quiere trabajar con ustedes, porque puede pasar. Yo voy a juntar a 2 o 3 que estén sueltos por ahí. Porque a veces siempre pasa, ¿no? Alguien que no ha coordinado algo y queda sin grupo, entonces lo metemos a cualquier grupo. En la vida real pasa eso, pues nada, casi nadie elige con quién trabajar, ¿no? Uno trabaja con quien tiene que trabajar y punto. ¿Qué van a presentarle propuestas de proyectos? No se apuren, no se desesperen por ello. Vamos a tener unas 2 clases más o 3 probablemente para que presenten su propuesta. Y unas 2 más. Una es bien. Pero tomen en cuenta las siguientes características que debe cumplir su proyecto o su propuesta de proyecto para que pueda realmente ser aceptada como tal. La primera es esta, que es probablemente algo muy natural, ¿no? Para ustedes debería ser el proyecto más interesante o el mejor proyecto que han hecho en su vida hasta ahora. Que más adelante harán cosas mejores, obviamente que van a hacer. Lo que van a hacer en este proyecto va a ser una forma de conocerlos a ustedes. Más allá de su nombre, de su historia académica y cosas por el estilo.
su producto. El software lo van a entregar en calidad de producto. No medio que funciona, o está a media, o le falta algo, o le falta aquello. El software lo van a plantear como para que pueda ser trabajado en ingeniería de software o no, y sin ningún problema poder generar una nueva versión en ingeniería de software 2. Pero así sea ingeniería de software 1 o ingeniería de software 2, pueden ocupar para cada una de ellas un conjunto de ciclos, un conjunto de sprint, y por definición cada sprint o cada ciclo genera una versión operativa del software. Y una versión operativa es aquel software que está 100% terminado en producción. No me interesan que hagan proyectos gigantes. Lo que me interesa es que hagan proyectos totalmente terminados. Tampoco pues van a hacer un software con dos funciones, ¿no? Un software 100% terminado, probado, en la cual ustedes podrían estar en condiciones hasta de firmar un certificado de garantía de que el software funciona correctamente y no fallar. Cuatro elementos de referencia podrían ustedes usar para medir el grado de cuán interesante es el software que van a desarrollar. Esos cuatro están centrados en uno solo, que es el diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes deben buscar un proyecto, o deben proponer, en todo caso, inicialmente un proyecto, donde el diseño sea realmente un desafío. Que haya la necesidad de que se tomen su tiempo, su espacio, diseñando el software. Ustedes, si le preguntan a cualquier ingeniero de software, algo como esto, ¿no? Y le dice, de todo el proceso del software, ¿con cuál es de las etapas con la que más te gusta trabajar? Yo estoy seguro que la gran mayoría de los ingenieros de software lo va a decir con el diseño. ¿Por qué? Porque el diseño es el lugar donde uno hace gala de todo, para empezar de su conocimiento técnico en software, a continuar de su potencialidad en creatividad, el ingenio, el encontrar, proponer soluciones. Porque típicamente el escribir código es un efecto del diseño. Cuando yo estoy escribiendo código no debería estar imaginándome la solución, no debería ser así. Hay gente que trabaja así, ¿no? Hay gente que escribe código sin haber entendido correctamente el problema. Hay gente que se pone a escribir código sin tener clara la solución. Es decir, trabajan con el enfoque de las cargas se acomodan en el camino, cosas por el estilo. Y resultado, un monstruito. ¿Qué es un monstruito? Un software que funciona todo parchado por acá, por allá, porque así fue hecho. Entonces va a funcionar ocasionalmente, o en un mundo ideal va a funcionar. Y por eso a veces eso pasa, ¿no? Pues ese rato funcionaba, en mi casa funciona, en mi máquina funciona, cuando yo lo uso funciona. El diseño debe ser el elemento que ustedes puedan demostrar que se precisan 5 o 6 poderosos cerebros de ingenieros de software para encontrar, proponer una solución a un problema. Si tuviéramos que especificar el diseño, le decía que había 4 referencias. Primero, la arquitectura, el diseño de la arquitectura en el software. En las preguntas de algunos exámenes, yo le digo a los jóvenes, diseñar tal software. ¿Y saben qué me preguntan los jóvenes? Profe, ¿pero qué es diseñar? ¿Qué hago? Usted diseñar, ¿pero qué hago? Diseñar.
¿Qué diseñar? Pucha, ¿qué pregunta? Obviamente entendemos nosotros que el diseño para la etapa no se encuentra soluciones. Ok, está bien. Pero si soy específico, voy a hablar de 4 elementos. Primero, en el momento que tengo que diseñar la arquitectura del software. Tengo que diseñar la estructura de datos. Tengo que diseñar los procesos, algoritmos, componentes, lógica de negocio, lo que quieran llamar. Y obviamente también tengo que diseñar las interfaces del software. Todo eso es diseño. Y el proyecto de la materia, en el diseño es donde debe estar el esfuerzo de trabajo. En la arquitectura, en las estructuras o persistencias de datos, en los algoritmos, los componentes o finalmente las interfaces. Y ahora, cuando ustedes presenten su propuesta, yo les voy a preguntar eso. ¿Por qué creen que es un desafío el diseño del software de la propuesta que están haciendo? Si ese software lo puede implementar cualquier persona que ni siquiera llegó a la universidad, ¿cómo justifica que sea un proyecto hecho por 4 o 5 ingenieros de software? No tiene sentido. ¿Qué es un ingeniero de software? Un tipo que tiene 3 características enormes. Por eso es el gurú, el experto, el más, la autoridad en software. La primera es un tipo que ha estudiado, se ha formado, ha investigado, ha leído. Conoce un montón de teorías, técnicas. No es alguien que por afición o por deporte o por ocasión está haciendo software. Es alguien que ha estudiado para eso. Segundo, es un tipo que ha nacido para desarrollar software. ¿Por qué? Porque decidió hacer de su vida o su estilo de vida el software. En algún momento se ha dado cuenta que tiene talento para hacer software. Que nació para hacer software. Que es feliz haciendo software. Que no hay nada mejor en su vida que estar haciendo software. Y tendría que ser verdad, porque si eso no es verdad en ustedes estaríamos muy preocupados, ¿no? Porque se supone que vamos a vivir de hacer software. Obviamente tendrán sus diferentes etapas, ¿no? En un momento estarán programando, en otra parte estarán dirigiendo proyectos, en otro lado estarán siendo los CEOs de una empresa, en fin, eso sí es parte. Pero que no corra por ustedes el software, pues, es terrible, ¿no? No va a pasar. Entonces decíamos 3 cosas. Primero, el conocimiento técnico que está formado, que lo adquieren en su formación. Segundo, obviamente el talento, la habilidad, a eso que les fluye, ¿no? Como poseídos empiezan a hacer software. No se dan cuenta si es de día, si es de noche, si es su cumpleaños o no. Y es verdad, tienen viejas. En cambio, para otros todo lo contrario, le dicen hacer software y se asustan, y piensan que están sacrificando un montón de cosas en su vida. Y el tercer elemento, la madurez, tipo con visión, con sentido crítico, con responsabilidad, con ética. Ese es un ingeniero de software. Entonces, el proyecto debe ser el reflejo de eso. Después les decía, el proyecto en esta materia debería ser el reflejo de ustedes. Y lo bonito es que, fíjense, esta materia donde está en octavo semestre, donde los alumnos como ustedes ya saben todo en cuanto a desarrollo de software. ¿Qué es lo que les falta? Integrar, ponerles un norte, un rumbo, un desafío, una integración de lo que saben hacer. Ahora, otro detalle más que quiero que lo tengan claro en relación al proyecto. Hace rato yo les decía que la idea no es desarrollar proyectos enormes, no anchos, sino así, profundamente resueltos,
plenamente o completamente resuelto lo que vayan a proponer. Pero a eso le vamos a colocar un adimento más. Usemos como mecanismo para ello la siguiente situación. Que ustedes, no sé si todos, pero la gran mayoría de ustedes, de acá a un semestre, máximo 2 semestres, van a estar en una situación como esta que les voy a comentar. ¿Qué va a pasar? Van a terminar la universidad. Uno se apura tanto, ¿no? Para terminar la universidad, y cuando termina la universidad y ahora, pues, ¿no? Es grave. Era mejor nomás que sigan la U, dice mucho, ¿no? Pero bueno, obviamente lo deseable es pues terminar. ¿Cuándo? Bueno, lo esperado, que sean 5 años, ¿no? Eso es lo normal, lo esperado. 5 años con el título en la mano. ¿Para qué? Para hacer el paso siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Obviamente, pues que entren en producción ustedes. Así como cuando un software se termina de desarrollar, entra en producción, ¿no? Ustedes también van a estar terminados y van a entrar en producción. ¿Y qué es entrar en producción? Pues, no sé, llamémosle a trabajar. ¿De qué van a trabajar? Obviamente, pues van a trabajar de desarrolladores de software. No van a poder trabajar de otras cosas, pues, ¿no? ¿De qué van a vivir? De desarrollar software. Ahora, suponemos esta situación. Han terminado la universidad, quieren empezar a trabajar y generar, obviamente, recursos económicos porque es necesario. Y quiero que me comenten cuáles serían las alternativas que ustedes podrían tener para conseguir finalmente monetizar o generar dinero mediante desarrollo de software. Pongamos algunas opciones. La primera, mucha gente podría empezar a generar recursos económicos trabajando, desarrollando software, desde el lado de ser un dependiente. ¿No? O sea, no está mal, está perfecto. Es decir, pueden trabajar como dependientes en alguna empresa que desarrolla software, en algún departamento de sistemas de algún otro tipo de empresa. El punto es que es una manera. Es decir, les contratan como dependientes. ¿Ya está bien? Se realizan. Está correcto. Viven haciendo lo que les gusta, que es desarrollar software y están resolviendo sus requerimientos económicos. Una segunda alternativa, si en caso esa no es posible o no les gusta, podría ser que se conviertan en algo similar o que realmente se denomina freelancer, ¿no? Es decir, desarrollar software de forma remota. Y en el ámbito de la ingeniería de software eso es muy, muy factible, muy posible. Podemos, y se ve, trabajar en cualquier parte del mundo, ser parte de algún equipo o finalmente desarrollar cosas a pedido. Existen, ustedes saben, un montón de plataformas, ¿no? Donde uno puede suscribirse. Y a cambio de una comisión no, podemos trabajar como freelancer. Y sirve, claro que sí. Otra alternativa podría ser que de repente agarran y se juntan con uno, 2, 3, 4, 5 colegas eh, y hacen una especie de organización
de desarrollo de software y a través de ella pueden participar en licitaciones, publicitar, que pueden desarrollar software a pedido, a medida o por encargo. Y funciona. Claro que sí, ¿por qué no? ¿No? Puede funcionar. Pero podría también pasar que esas tres formas que comentó, pueden haber más, pero esas tres formas que comentó, finalmente no funcione para ustedes. Por ejemplo, no sé, alguien quiere buscar un trabajo, un empleo y no consigue. Envía currículos por toda parte y no pasa nada. ¿Puede pasar o no? Sí, no pasa. Segundo, bueno, se la quieren dar de freelancer, igual. Se suscribe a un montón de plataformas. Tampoco pasa mucho. Puede pasar, claro que puede pasar. De repente, inclusive hasta de repente tienen un problema de idioma o de lenguaje. Los freelancers, por ejemplo, es muy valorable que mínimamente tengan un inglés fluido. Porque las reuniones que típicamente se hacen son en el extranjero y es una ventaja, ¿no? Manejar el inglés. Muy bien. Pero vamos a suponer que tampoco pasa nada por ahí. La tercera, no sé, se hacen su equipo, su grupo y quieren participar en licitaciones y ocurren que las licitaciones para la gran mayoría es como algo, como a veces siempre pasa, ¿no? Un protocolo nada más, nunca, de repente las licitaciones ya están plenamente definidas y no ganamos nada. No tenemos los contactos. No conocemos o no nos conocemos. El punto es que no funciona. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo resuelven eso? Nadie les contrata, no les contratan como freelancer, las licitaciones tampoco agarran. Y sin embargo, obviamente quieren vivir de desarrollo de software, pero vamos a suponer que no pasa nada. ¿Qué harían? No se van a poner a trabajar en otra cosa, pues no, o sea, la idea es vivir de lo que nos encanta hacer, y a ustedes si algo les encanta hacer en su vida es esa, ¿no? Desarrollar software. No existe nada más interesante para ustedes que eso. Ahí es donde va orientado el proyecto de la materia. ¿Qué haríamos? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Qué haríamos ante una situación como esa? ¿Qué debería de hacer? Ahí es donde nosotros decíamos que no me escriban por chat. Hablen. ¿Para qué escriben por chat? Estamos acá en Zoom, podemos hablar. Les estoy preguntando. Escribir. Hablen. No tengan... y lo que han escrito está bien, pero hablen. Innovar. Bueno, muy bien, mirando. Alguien más habló algo, escribió bonito, pero no me gusta que escriban. Yo por eso lo cierro el chat. Si estamos aquí es para que hablemos. ¿Dónde está Paul Ortiz? Raúl Ortiz, ¿quién es? Soy yo, ingeniero. ¿Cuál? Soy yo. A ver, ¿qué escribió Raúl? Básicamente, pues crear una startup con un proyecto o una idea definida. Ok. Ahí va el tema, ¿no? De lo que vamos a trabajar. Lo vamos a definir como que el proyecto va a estar dentro del ámbito del emprendimiento. ¿Y qué es el emprendimiento? El emprendimiento es eso, pues, ¿no? Nadie les contrata para hacer algo. Nadie les dice, oye, vení a hacer esto y te voy a pagar.
o cuando lo tengas hecho me buscas. Ni saben que existen los emprendedores cuando están emprendiendo o empezando. Entonces, el proyecto de la materia es eso, está en ese ámbito del emprendimiento. No hay clientes, no hay por encargo, no pueden decir ustedes, este software lo estoy haciendo para tal empresa o para tal persona, no existe eso. Lo que van a hacer ustedes es agarrar la figura de proponer un producto al mercado. Será el mercado local, nacional, global. Ojalá fuera el global. Esa es una de los beneficios o bendiciones grandes que tenemos en el ámbito del software, que lo que hacemos puede trascender fácilmente. Sería una locura, por ejemplo, si yo me pongo hoy a hacer un software y cuando, por ejemplo, no sé, tengo que ponerle el label o la etiqueta a un componente, yo lo pongo directamente en el código. Y lo pongo en español, por ejemplo. Yo tengo que pensar que voy a hacer las cosas para el mundo. Y si mañana tengo que vender en Estados Unidos, que habla un idioma, y luego en Francia, no debería ser mayor problema. Eso es diseñar software, por ejemplo, o es parte del diseño. O tomarlo en cuenta. Entonces, el proyecto de la materia que van a presentar ustedes está en esa categoría del emprendimiento. Por eso hace rato yo les decía al iniciar que ustedes van a hacer una especie de startup, cada uno, cada grupo, perdón. Y nadie va a emprender en la vida si no pone pues algo de innovación, ¿no? ¿Cómo yo podría emprender si no tengo una novedad, una innovación? No voy a hacer más de lo mismo. Algo me tiene que diferenciar. Por ejemplo, los sistemas de información, aquellos sistemas de ventas, compras, contabilidad, activo, fijo, presupuesto, jamás lo voy a aceptar como un proyecto de esta manera. Ni ustedes deberían pensar en ponerlo por razones muy triviales. La primera, son software gigantes, terriblemente gigantes, enormes, que para que funcionen como debe o como queremos que funcione un proyecto de ingeniería de software tendríamos que ocupar mucho tiempo y mucha gente. Ustedes han hecho el sistema 1, el sistema 2, pero también somos sensatos que lo que hemos hecho llegaba hasta por ahí. Acá no. Tiene que funcionar bien. Un producto es lo que tienen que generar en producción. Por eso nosotros decían, no necesito que sea grande, sino que está bien terminado. Un sistema de información, no, porque un software de gestión, de ventas y compras, etcétera, no soy yo como desarrollador quien define su funcionalidad. Es la empresa. Yo no le puedo decir para la empresa, oye, trabaja así. O estas son tus políticas de negocio que vas a aplicar. No es mi competencia como ingeniero de software. Que puedo optimizar, puedo asistir los procesos de políticas de negocio con el software es otro cuento, claro que lo tengo que hacer. En cambio, en el proyecto que ustedes van a proponer de la materia, ustedes son dueños absolutamente de todo, para empezar a encontrar el problema. De repente van a encontrar soluciones a problemas que la gente que tenía ese problema ni sabe que tienen ese problema, probablemente. Ustedes se van a encargar de encontrar. Repito, no esperen que nadie lo busque, no esperen decirme, mira, este software lo estoy haciendo para tal cliente. Y si en algún momento preguntamos, oye, ¿y tu software por qué no hace esto? No me van a decir, es que el cliente no va a pedir, no es eso. Dirán, porque a mí no se me ocurrió, punto. No lo pensé, no se me dio. Tiene que buscarse proyectos donde ustedes sean prácticamente los tipos, pues, ¿no? Que definen, hacen, presentan, defienden, venden y hacen todo. Emprendedores. Ya cuando el negocio sea grande, cuando la idea sea consolidada, lo podrán convertir en un negocio realmente. Es como dice el dicho, pues, ¿no? Nadie, absolutamente nadie quiere tener la vida de un emprendedor cuando está emprendiendo.
porque es dura. Trabaja las 24/7 y no se ve que genere algo. Le debe a medio mundo. Nadie le quiere hablar porque tras que le habla de su proyecto como loco. Pero todos quisieran tener la vida del emprendedor cuando éste consigue sus metas, ¿no? Y más allá de que muchos de ustedes ya tengan un trabajo definido, siempre tengan su espacio, su tiempo para sus propios emprendimientos. Y mejor si es con esto que les gusta. El emprendimiento siempre debe ser con algo que a uno le gusta hacer. Bueno, entonces el proyecto de la materia está en esa categoría. Así como hace rato les decía qué es lo que deberían tomar en cuenta para medir o calibrar la propuesta, les decía el diseño del software debe ser un elemento desafiante, que valga la pena 5 o 6 poderosos ingenieros de software trabajando con tal. Y no es que cada uno va a hacer una parte y punto, no, va a llegar el día cuando ustedes hagan la presentación que probablemente haga un solo alumno de cada grupo y ese tiene que saber todo. No es que no era mi parte, no existe eso. Por eso cuando ustedes presenten un avance o cualquier cosa de su proyecto en la carátula, solo anoten los nombres de aquella gente que les puede representar. Si ven que hay uno que no ha trabajado, que más o menos no hace otra cosa más que estorbarlos, no lo coloquen. O pedirle favor, no lo coloquen. Porque le están perjudicando a él, porque no le están dando la oportunidad que haga lo que debería hacer y ustedes se ponen en riesgo porque de repente les va a representar mal. Le decía que el diseño es un elemento, pero hay otro punto que también quiero resaltarlo, y esto lo van a usar muchos probablemente como parte de la innovación. En toda la evolución de la informática, hablemos acá en Santa Cruz nomás, sin más allá, con los años que tengo, fácilmente he visto muchas generaciones, donde cada generación tiene ciertos desafíos que cumplir. Por ejemplo, una generación que se encargó, llamémoslo así, de que las aplicaciones dejen de ser en consola y pasen a convertirse en aplicaciones basadas en interfaces gráficas de usuario. Era un boom, hubo una época que fue así. Se dejaba el clásico Unifomix, tipo consola, el Clipper, Fortran, mejor dicho, COBOL, perdón. Y se empezaron a usar herramientas basadas en esto que ustedes usan ahora de manera natural, que son los formularios y cosas por el estilo. Luego, bueno, eso ya dejó de ser novedad y lo novedoso era hacer que las aplicaciones ya no requieran que las instalemos y que trabajen, que estén ligadas a una máquina y que pueda correr desde cualquier lugar a 24/7. ¿Qué es eso? Aplicación web. El boom. Ahorita, ¿quién ve como una novedad que alguien haga una aplicación web? Nadie. Luego hubo otra época que de repente eran las aplicaciones móviles, ¿no? Que cambian de móvil. Igual, hoy por hoy sería locura, pues si hago un software y no piense en aprovechar la potencialidad que tienen los dispositivos móviles para que yo tenga presencia con mi aplicación en dichos dispositivos. Y no voy a colocar todo el software, saber qué funcionalidades son apropiadas para colocarlo en los móviles. Y así, como les digo, han habido diferentes generaciones. Estuvo también la generación que hizo bastante trabajo con la parte de e-commerce. ¿Y ustedes cuál será su desafío? Su misión. Me imagino que ya lo saben, ¿no?
la IA o inteligencia artificial. Ustedes son los llamados a que en nuestro medio, ya lo estamos haciendo mucha gente, pero son ustedes los que por naturaleza, siempre que desarrollan una aplicación, van a pensar en de qué forma darle mayor potencialidad a esa aplicación, aplicando la IA, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, ciencia de datos o Big Data. Yo asumo que, por no decir todas, absolutamente todas las aplicaciones que ustedes van a hacer o van a proponer para esta materia, van a tener algo de eso. Si hablas de IA, puedes poner un chat loco o un chatbot y decir, ya, no se ha hecho todo tampoco. Existe la estadística dice que hay un 70%, si no es más, de datos que genera la sociedad cotidianamente y los software convencionales no los procesan. ¿Por qué? Porque un software hoy por hoy, por ejemplo, cualquier sistema de ventas, compras, almacenes, etcétera, de los que hacemos, están pensados, están diseñados para procesar información estructurada. ¿Por qué? Porque le obligamos al usuario que antes de cargar la información al sistema, él lo estructure, ¿no? Le damos un formulario y le digo, mira, aquí cargarlo, y así cargarlo. Y si no lo carga así, lo rechazamos. Plenamente validado. No lo metes así la información, el sistema no te lo agarra. Funciona, claro, está bien. Pero la cantidad de información que se genera y que puede ser estructurada apenas representa en teoría un 30%. Es decir, hay un 60-70% de información que es no estructurada. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuál será ese ejemplo de información estructurada? Un montón, pues, ¿no? De textos, volúmenes enormes de textos, conversaciones, documentaciones, audios, videos, imágenes. El proyecto de la materia va en esa línea. Hoy día no les voy a dar ninguna tarea, ni siquiera quiero que el día lunes traigan propuestas todavía. ¿Por qué? Porque el día lunes yo les voy a dar todavía un formato de cómo van a presentar sus propuestas. Definir el proyecto ya debería ser nomás un trabajito de equipo. Por ejemplo, si ustedes son, como alguna vez pasó, no sé, hay grupos de 4 alumnos o 5 alumnos y ¿qué dicen? Oye, el proyecto, las propuestas son para el día lunes ya. Cada uno se trae una propuesta, como el profe ha dicho que traigamos varias propuestas, cada uno se trae una propuesta. Y ese ratito están los demás también conociendo la propuesta de nuestros compañeros cuando me la están comentando a mí. Yo ahí no me le pongo una X. Tienen que trabajar ustedes previamente. Si no, ¿para qué son un equipo? No es solamente para dividir el esfuerzo y nada más. Es para llegar a obtener resultados mucho más efectivos. Bien, vamos a cerrar la sesión de hoy día. Van a quedar con la siguiente tarea. No es una tarea figurativa, tampoco es una tarea que van a publicarla en ninguna parte. ¿Qué van a hacer? Primero vayan definiendo su grupo. No lo van a anotar en ninguna parte, pero vayan pensando con quiénes van a trabajar. Grupos de 5 o 6 personas. Segundo, vayan más o menos en base a lo que hemos comentado hoy día, vayan generando alternativas de posibles propuestas. Y el día lunes yo voy a cerrar comentándoles los aspectos finales y ustedes también podrán hacerme algunas preguntas si tuvieran alguna duda para que el día miércoles ya traigan sus propuestas de... ¿Ok? Bien, no sé si antes de cerrar la sesión alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, hasta luego, jóvenes. Nos vemos el día lunes.